Una de las mejores formas de ser productivo es escuchando audiolibros. Puedes aprender mientras conduces, trabajas o haces deporte y así multiplicar tu tiempo. Prueba gratis Audible y además escucha mi libro El otro éxito desde borjagirón.com/audible o borjagirón.com/audible. Hoy quiero hablarte sobre cómo detectar y elegir las tareas importantes. Y es que prácticamente realizamos miles de tareas diarias sin darnos cuenta, como comer, dormir, leer, ver la televisión, ver una serie en Netflix, trabajar, escuchar podcasts, pero en la mayoría de los casos todas las acciones que realizamos son rutinarias y no nos llevan a ningún lugar. Básicamente nos permiten pasar el tiempo. Y como digo, no mejoran nuestra situación actual, no nos hacen cambiar ni mejorar nuestra vida. Al final tenemos un montón de pequeñas acciones que no van a ningún sitio, que no hay un cambio entre lo que estamos haciendo ayer, lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos dentro de unos años. Y esas tareas son las que debemos fijarnos en ellas para cambiarlas. Incluso con pequeñas acciones, por ejemplo, si vemos alguna serie de Netflix o alguna película, podemos, en lugar de ver cualquier serie, buscar alguna serie o película que sea para emprendedores si nos hemos marcado el objetivo de emprender o de mejorar nuestro emprendimiento, o alguna de marketing. Tengo de hecho en borjagirón.com un par de artículos, uno con mejores series para emprendedores y otro con mejores películas para emprendedores. Y así, ese tiempo, esas tareas que estamos haciendo que no nos llevan a ningún lugar, nos pueden acercar a ese objetivo más grande, a ese objetivo importante. O, por ejemplo, si comemos todos los días y estamos comiendo de forma normal, sin pensar mucho en lo que comemos hidratos, pan, harinas, productos procesados, podemos, de nuevo, cambiar ese tiempo que estamos dedicando a comer para llevar, por ejemplo, una dieta cetogénica, una dieta keto, más basada en proteínas y en productos naturales, en comida real, y a partir de ahí ver un resultado a medio, sobre todo a largo plazo en nuestra vida, porque vamos a tener más energía, vamos a tener más posibilidades de hacer muchas más cosas, etcétera. Además, si por ejemplo hacemos el ayuno intermitente y comemos en lugar de 5 o 6 veces al día, comemos 2 o 3 veces al día, podemos tener más tiempo. O, por ejemplo, escuchando podcasts. Puedes escuchar podcasts de las noticias, de fútbol, de historias de miedo, o podemos escuchar podcasts de emprendimiento, marketing, etcétera, como es este caso, de productividad. Y ese tiempo que le dedicamos a escuchar podcasts, podemos hacer que sea mucho más productivo. Entonces, muy importante fijarte en estas pequeñas tareas que realizamos al día a día y cómo mejorarlas para alcanzar un objetivo más grande, que es de lo que se trata. Y básicamente las tareas importantes son esas tareas que nos acercan a un objetivo más grande y que implican un retorno a largo plazo. O esa es la definición que yo creo que puede encajar con las tareas importantes. ¿Y qué pasa? Pues que en nuestro día a día aproximadamente el 20% de las tareas que realizamos son esas tareas realmente importantes y son las que nos generan el 80% de los resultados. Es decir, el 80% de las tareas que realizamos son tareas que no sirven para nada y solo un 20% son las tareas que realmente nos acercan a los resultados. Es decir, estamos perdiendo un montón de tiempo en realizar tareas que no nos acercan a ningún objetivo y no hacen ningún cambio en nuestra vida. Por tanto, el detectar estas tareas que no hacen nada, cambiarlas por tareas que nos acercan a un objetivo más grande, ahí es donde está la gran diferencia y sobre todo en detectar pues esas tareas que realmente nos acercan para potenciarlas. ¿Cómo detectamos o creamos incluso esas tareas importantes que nos acercan a ese objetivo más grande? Bueno, en mi caso suelo marcarme un objetivo o 2 como mucho anuales que son como lo más importante que quiero conseguir en ese año.
En este caso, este año 2021, mi objetivo principal es ponerme fuerte y por eso estoy yendo al gimnasio, y todas las acciones que hago, gran parte de ellas se centran en sacar tiempo para ir al gimnasio, aprender temas de, pues cómo levantar pesos, cómo hacer ejercicios, etcétera, para rendir más en el gimnasio. No es cuestión de ir al gimnasio 3 horas y hacer más los ejercicios y que no se vean resultados, sino de invertir bien ese tiempo y sobre todo ser constante e ir mínimo de 3 o 4 veces a la semana, 1 hora, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, yendo unas 3 o 4 veces o 4 días a la semana, 1 hora al gimnasio. ¿Por qué? Bueno, también juego al fútbol 2 o 3 días a la semana, hago kitesurf, hago surf, etcétera. Pero básicamente mi objetivo de este año es ponerme cachas, no a nivel de competición obviamente, pero ponerme fuerte. No tengo un reto, o tengo en mente más o menos cómo quiero estar, pero básicamente es ese es mi objetivo del año 2021, que de hecho empecé en abril aproximadamente a ir al gimnasio. Y eso es lo que yo te recomendaría que hicieras, un objetivo. Quiero, por ejemplo, el año pasado y el anterior, mi objetivo era aprender a bailar salsa, bachata y un poquito de kizomba. El primer año aprendí salsa y un poquito de bachata, el segundo año me he centrado más en la bachata y un poquito de kizomba, y ya tengo conseguido ese objetivo de sentirme cómodo, bailar bien, más o menos bien, o hasta donde se puede, pero he invertido muchas horas y mis prioridades eran esas. Entonces, lo que te recomiendo de nuevo, buscar ese objetivo para el año y que todas las tareas, todo lo que hagas, tu prioridad sea eso. Puedes hacer otras cosas, tendrás que trabajar, tendrás que ganar dinero, pero tu objetivo principal del año tiene que estar siempre en mente cuando estés realizando tareas, o cada día que pasa que hayas dicho: ¿he realizado algo que me acerque a ese objetivo? Hoy no he podido ir al gimnasio, pero voy a hacer 20 minutos o 10 minutos de abdominales, porque hoy no he podido ir, pero tengo que hacer algo. Entonces, todas las acciones, o caminar, no puedo ir, pero tengo que caminar hoy, y mañana voy, y me organizo para ir, etcétera. Entonces, todas tus acciones tienen que estar siempre pensando en esa acción principal, aunque independientemente tengas que hacer otras cosas. O, por ejemplo, hace unos años, pues mi objetivo cuando empecé a emprender era generar un sueldo, generar esos 1.000 euros mensuales que me quedan de beneficio para poder vivir de ello. ¿Y qué hice? Pues generar una serie de tareas que me acercan a ese objetivo. Por ejemplo, las tareas importantes que fui detectando eran crear contenido a través de marketing de contenidos para mi blog, podcast y canal de YouTube, para darme a conocer y para empezar a generar esa marca personal, esos ingresos a través de afiliación sobre todo. Hacer directos en Instagram y mandar vídeos personalizados a los seguidores, optimizar las conversiones de mi blog, de los cursos, de los envíos de email marketing, crear y actualizar contenidos de mis cursos para los alumnos, y otra de las tareas que iban todas centradas en ese objetivo principal de generar un sueldo mensual de 1.000 euros era crear y acudir a eventos presenciales, incluidos pues a apuntarme y estar en grupos de mastermind. Estas fueron las tareas que yo detecté con ese objetivo. Entonces, primero es marcarte ese objetivo anual por el que quieras hacer algo, quieras conseguir algo. Y que sea, pues eso, a largo plazo, que implique un cambio a largo plazo, porque si yo empiezo a emprender, implica un cambio en mi vida. Si empiezo a ir al gimnasio, implica un cambio en mi vida también. Bastante grande, que parece que no, pero sí en confianza, en sentirme bien, en verme, en alimentación, etcétera. Bailar, pues me cambia la vida también. De hecho, es algo que te recomiendo enormemente, que empieces a aprender salsa, bachata o a bailar, o cualquier otro baile, pero sobre todo salsa y bachata. Yo creo que es un mundo nuevo que te abre de posibilidades. Es una de las cosas más difíciles que he hecho, pero de las que más orgulloso estoy por todas las horas, por todas las dificultades que he superado a nivel mental, a nivel físico, etcétera, y que, de nuevo, te abre un mundo de posibilidades que hay ahí fuera y que jamás hubiera pensado que existiría. El tema de bailar en todos los sitios, de poder salir en un sitio que has llegado nuevo, buscar un sitio para bailar, conocer gente, divertirte, etcétera. En serio, bueno, aunque se sale un poco de la temática, el buscar esas tareas o acciones que nunca hayas hecho y has probado antes, como kitesurf, por ejemplo. Otro año estuve, o un par de años, también focalizado en aprender kitesurf. Son
cosas que nunca has hecho y que te pueden cambiar la vida y que te llaman la atención a lo mejor y que las marcas como objetivos prioritarios u objetivo del año. Vale, ¿cómo detectamos entonces y creamos estas tareas que nos acercan a ese objetivo que hemos pensado y que nos podemos marcar para cada año? Lo primero sería pensar qué quieres realmente en la vida si no tuvieras límites, si no tuvieras que trabajar. Imagínate que tienes 1 millón de euros. ¿Qué harías? ¿Dónde vivirías? No te pongas límites de dinero, ni de tiempo, ni de nada. ¿Qué es lo que harías, lo que te gustaría hacer si no existieran los límites en tu vida? Pues mira, viviría en la playa y estaría todo el rato tumbado en la playa, en una hamaca. O viajaría por el mundo todo durante 3 años seguidos, en hoteles de lujo. O si tuvieras todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y ahí es donde, cuando no nos ponemos límites, porque normalmente dices, venga, pues me compraría un coche de 20.000 euros. No tienes límite. ¿Qué coche te comprarías realmente? Elige entre todas las opciones del mundo qué es lo que te gustaría hacer. Realmente. Y aquí podemos ir un poco más allá, temas de mentalidad, de conocer gente, de viajar, de experiencias, de lo que quieras. Pero no te impongas límites. Y así creo que te puedes abrir un mundo de posibilidades para no limitarte en cuanto al dinero, en cuanto al tiempo, en cuanto a creencias limitantes. De hecho, en borjagirón.com tengo un artículo sobre cómo superar y detectar las creencias limitantes. Échale un ojo porque es muy, muy interesante. Segundo punto, aquí cuando hemos abierto un poco nuestra mente, escribe dónde quieres, y ya nos bajamos un poquito a la tierra, pero aún así hemos hecho ese ejercicio, dónde quieres estar en 5 años, dónde te ves en 5 años. Y para ello, tienes que preguntarte qué puedes hacer para alcanzarlo. En 5 años, ¿dónde te ves? Con tu casa en la playa, con 300.000 euros en el banco, con ingresos pasivos que generan 3.000, 5.000 euros al mes. Algo ya más real que puedas ver en función de tu evolución. Siguiente punto. En función de tu propia experiencia, piensa lo que realmente has ido procrastinando por culpa de la rutina. Esas cosas que has dicho, siempre he querido emprender, siempre he querido escribir un libro, siempre he querido viajar a Egipto, siempre he querido ir a China, siempre he querido vivir en Inglaterra y aprender inglés, lo que sea. Eso que siempre has querido, pero que nunca has hecho porque, pues lo que sea, pues empecé a trabajar y ya lo dejé, porque tuve hijos, porque me casé, porque tengo una hipoteca y ahora ya no tengo dinero. Piensa con tu propia experiencia lo que realmente has ido procrastinando, pero que realmente o has dejado de hacerlo o de pensarlo, pero que realmente lo has tenido ahí y que has querido hacerlo. Como digo, con estos ejemplos. Piénsalo y escribe y elige uno de ellos. El escribir un libro, el aprender inglés, el viajar por el mundo. No, de nuevo, aquí ya no te pongas ningún límite, porque lo importante luego es ver cómo hacerlo, cómo crear esas tareas que nos acercan, aunque sean pequeñas, que nos acercan a ese objetivo grande que implica un retorno a largo plazo. Siguiente punto, en función de la experiencia de otros. Aquí lo más importante, ya te he comentado esas tareas que fueron o que han ido siendo importantes a lo largo de los objetivos que me he ido poniendo en función del punto en la vida en el que estaba. Y eso es lo más importante, el tener la experiencia de otros para, por ejemplo, quiero una casa en la playa de 1 millón de euros o que tenga una piscina. Vale, pues vete a preguntar a esa persona o a esas personas que ya lo hayan conseguido y sácales toda la información posible. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues das al timbre de la casa que más te guste y le preguntas a qué se dedica y cómo ha conseguido eso. O quiero un Ferrari Testarossa no sé qué. Bueno, pues si ves alguno en la calle, paras y le dices, hola, mira, me encanta este coche, siempre he querido conseguir uno, pero obviamente se sale de mi presupuesto. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo has conseguido? Y que te diga. Y esa experiencia de otras personas te va a ayudar en muchas ocasiones a abrir la mente, a conocer técnicas, a conocer a personas que están consiguiendo realmente y que lo estás viendo y que te van a dar consejos, trucos para cambiar tu mente, abrir tu mentalidad y descubrir de nuevo ese nuevo mundo que te pueda permitir
En algunos casos, dependiendo obviamente, no siempre lo vas a conseguir, no siempre todo funciona, pero sí que te van a permitir acercarte, porque el conocer algunas técnicas, conocer a esas personas, te va a permitir acercarte a esos objetivos y con esto, ya con este conocimiento tanto tuyo, de tu experiencia propia, como de otras personas que ya lo han conseguido, te van a acercar por lo menos un poquito más que el día anterior. Ese 1% típico de mejora diaria que te va a conseguir hacer o alcanzar o acercarte mucho más a esos resultados. Y de nuevo, siempre mentalidad abierta. ¿Por qué? Porque esa casa que en la playa que es a lo mejor y te cuesta 3 millones de euros y que no vas a poder conseguir en mucho tiempo o nunca, puedes alquilarla durante un fin de semana con unos amigos para que sea más barato y vas a poder vivir en ello. Y el acercarte a estos objetivos, a estos objetivos o estas ideas que tienes en la cabeza es mucho más fácil gracias a los alquileres, a Airbnb, a alquilar un coche que quieres comprarte antes, y eso te va a permitir, de nuevo, te acercas a ello. Yo cuando me quise ir a vivir a la playa, lo que hice fue una ruta de 5 días por la costa de Huelva y Cádiz, que eran zonas que me llamaban la atención, en las que nunca había estado. Pues cogí el coche y me hice una ruta de 5 días y estuve visitando los sitios. Al final, se pueden probar las cosas antes de ponerte un objetivo tan idílico que luego a lo mejor estás luchando por ello durante muchos años y que al final no te gusta. Pues de nuevo, a la hora de emprender, puedes empezar a emprender o a montar algún negocio, a generar pequeños ingresos por las tardes o fines de semana y no tienes que abandonar tu trabajo, que es algo, de hecho, un poco locura, el abandonar tu trabajo para empezar a emprender, que se puede hacer en momentos puntuales, si estás en paro, si te han despedido, si tienes un finiquito, si estás hasta las narices de todo y tienes ese poder adquisitivo que te permite hacerlo, pues puedes hacerlo. Pero yo lo que siempre recomiendo es dar pequeños pasos para ir validando esas ideas, ir probando, porque luego a lo mejor no te gusta, no estás capacitado, ese coche que estás ahí ahorrando tanto tiempo no es como pensabas. Entonces es muy importante estos puntos. Y por último, ir midiendo los resultados de las acciones que vayamos realizando para ver si vamos mejorando, cambiando, tenemos que adaptar y cambiar la estrategia, el plan, etcétera. Y a lo largo del tiempo, pues esto es necesario, el ir cambiando esas acciones, midiendo los resultados y viendo que esto no está funcionando, esto sí me está acercando a este objetivo, etcétera. Estos son los puntos claves para detectar y crear nuestras propias tareas realmente importantes que nos acerquen a los objetivos que nos vayamos marcando. Como te comentaba antes, ejemplos de bailar en mi caso, de hacer kitesurf, de ponerme fuerte en el gimnasio, de escribir mi propio libro, El Otro Éxito, que siempre quería haber escrito un libro en formato papel, que la gente pudiera comprar, que tenía varios en formato digital, pero quería uno en papel y lo hice justo en el confinamiento. Tenía el tiempo apropiado y me puse a terminarlo, de hecho, que tenía varias ideas, pero bueno, pues me puse a ello. Y básicamente otra cosa clave es marcarte este objetivo y esas tareas darles la mayor prioridad y el enfoque. Es como, mi prioridad hoy es acercarme a esto. Tengo que hacer algo que me acerque un poquito más a ello. Y ya está, simplemente. Esta tarea me acerca a este objetivo. ¿Escribir una página al día me acerca a ese objetivo? Sí, pues esa es una tarea importante. O crear un podcast. O crear una página web de marca personal. ¿El buscar un dominio me acerca a ese objetivo? ¿Es algo que tengo que hacer? Sí, pues ya está. O contratar un asistente virtual, que yo es algo que he ido delegando, que he ido procrastinando durante mucho tiempo y así poder delegar ciertas tareas, que he ido escribir un listado de tareas que creo que puedo delegar a ese asistente virtual, a esa persona que me pueda ayudar. ¿Me va a acercar a ese objetivo? Sí, pues dale prioridad. O contratar un experto en Facebook Ads y hacer campañas de Facebook Ads. Otra de las cosas que tenía pendientes. Pues también. ¿Buscar un listado en Google me acerca? Sí, pues esa es una tarea importante. ¿Qué no son tareas importantes? Pues responder emails. Normalmente no van a ser tareas importantes. O contestar llamadas. O pintar una habitación. O mirar al cielo. Pues ¿te acerca eso? No. ¿Hay veces que hay que hacerlo? Sí. De hecho, cada día tenemos que revisar los emails seguramente, coger llamadas, pintar la habitación de vez en cuando seguramente sea necesario, o pararte y mirar al cielo. No todo tiene que estar centrado en eso, pero sí que la mayor parte de nuestro tiempo, nuestra mente debe estar centrada en que midamos
esas tareas importantes que nos acerquen a esos objetivos. Y al final del día o por la mañana pensemos exactamente qué tenemos que hacer y en qué momento para planificarnos y tener esa estrategia con la que podamos detectar y elegir esas tareas importantes. Espero que este episodio te haya gustado. De nuevo, Audible, borjagirón.com/audible. Una de las mejores formas de ser productivo es escuchando audiolibros. Puedes aprender mientras conduces, trabajas o haces deporte y así podrás multiplicar tu tiempo. Tus días pasan a tener 48 horas. Prueba Audible completamente gratis y además puedes escuchar mi libro, El otro éxito, desde borjagirón.com/audible o Audible. Muchísimas gracias por compartir este episodio. Si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo. Recordarte, tienes mis cursos en triunfacontublog.com, completamente gratis, todos los cursos de marketing digital, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.